¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube de ESPN Knockout. Aquí estamos con Félix Tuto Zavala. Félix, es un gusto conversar contigo, principalmente del boxeo de Puerto Rico, porque estás ligado a la historia del boxeo de Puerto Rico. Así Y es. qué rico decir eso. Antes que nada, le digo a la gente del canal de YouTube de ESPN Knockout que le den suscribirse y que obviamente presionen el botón de las notificaciones, porque es importante que estén al tanto de todo lo que pasa en los deportes de combate a través de este canal que está siempre al día. Digo, hablar de boxeo de Puerto Rico es hablar de muchos peleadores grandes, pero decir quién es el mejor peleador boricua de todos los tiempos, para muchos es un tema fácil. Muchos dicen automáticamente Wilfredo Gómez, pero hay muchos peleadores buenos en la historia del boxeo de Borinquen. Hay mucho. Bueno, por si los fanáticos no saben, pues yo nací en Puerto Rico, ¿no? Padre cubano, pero nací en Puerto Rico, que estoy orgulloso de ser puertorriqueño y un país de grandes campeones per cápita, ¿no? Un país tan pequeño con tantos campeones mundiales de boxeo ha sido algo histórico. Y el debate de quién es el mejor siempre va a estar ahí. Claro, es fácil decir Wilfredo Gómez porque lo que hizo tan joven, porque hay 17 defensas por nocaut. Increíble. Campeón en 3 divisiones. Y de los campeones más jóvenes en la historia del boxeo latinoamericano, ¿qué significa para el boxeo de Puerto Rico Wilfredo Gómez? Y obviamente, ¿cómo impactó en tu niñez o quizás adolescencia? Alfredo Gómez fue pues un tremendo peleadorazo, buen boxeador, no solamente pegaba, tenía desplazamiento, tenía muchas cualidades, era muy querido por el pueblo. Alfredo Gómez impacta mi vida porque la primera pelea que yo recuerdo que mi padre me llevó en el Coliseo Roberto Clemente cuando Gómez peleó contra Carlos Zárate. Y eso es un primer recuerdo que yo tengo de haber ido a una velada de boxeo con mi padre de niñito, ¿no? Y yo me crié cerca de su carrera con mi padre, tuve momentos en el gimnasio Marta Corona o Marta India en aquel tiempo de Santurce, de verlo entrenar y fue una gran memoria para mí. Claro, pero tenés la ventaja para los fanáticos que están viendo este video que han visto diferentes épocas. Y viste a Félix Tito Trinidad. Y Tito Trinidad marcó una época porque el pay-per-view se convirtió en un elemento interesantísimo y Puerto Rico empezó a vibrar en los años 90 alrededor de Félix Tito Trinidad con sus grandes peleas, incluso la pelea con De La Hoya, la pelea con Fernando Vargas. Félix Trinidad en la historia del boxeo de Puerto Rico, ¿cómo se valora? Trinidad ha sido, pues para mí el más grande, ¿no? Que yo he logrado ver, hablando del paquete general de un peleador bueno, un peleador de pegada, un peleador humilde, un peleador taquillero, un peleador que todo el Puerto Rico adora y quiere y siempre será Tito Trinidad. Wilfredo Gómez para mí fue mi ídolo de niño, o sea, era un ídolo, era una persona grande para mí en mi vida. Fue el momento cuando perdió con Salvador Sánchez, para mí fue devastador, yo hasta lloré de niñito viendo la pelea, pero Tito la verdad que fue para mí lo más grande que ha dado Puerto Rico. Porque cuando dices lo más grande que ha dado Puerto Rico en un país que ha dado tantos boxeadores buenos, no es tan fácil. Pero vivir la época también te hace sentir el éxito de ese peleador de otra manera. ¿Cómo viviste la pelea de Trinidad contra De La Hoya? Bueno, imagínate, fue un gran momento, ¿no? Fue algo que quizás fue lo que le llevó a él al estrellato, ¿no? Esa gran pelea del milenio, claro, donde él de verdad se dio a conocer ante todo el mundo y yo creo que después de todo fue un win-win para todos. Claro. Porque Tito... Campeón en 3 divisiones también. Así es, y fue un hombre, como te digo, con el paquete completo, ¿no? Un buen peleador, de taquillero, humilde, hombre de familia. Nadie mejor que él y todavía es el más querido en Puerto Rico. Te voy a llevar a otro, Wilfredo Benítez. Ese fue un gran peleador, fue el más joven de la historia. En ser campeón a los 17 años, ¿no? Mundial a los 17 años, un gran peleador, o sea, eso
como te digo, son épocas y ¿Qué diferentes. recordarte, Benítez, Tutico? Porque es un peleador muy especial en la historia de Puerto Rico. También multicampeón en diferentes categorías. Pero, ¿cómo podemos graficar a la gente que nació del 2000 para acá quién era Wilfredo Benítez? Wilfredo Benítez le decían el radar, era un peleadorazo, un peleador muy inteligente, un peleador nato, muy, muy bueno. Mi papá también estuvo cerca de él y yo de niño pues tuve la oportunidad de verlo pelear y conocerlo. Claro. Está en la lista también de los mejores Carlos Ortiz, un peleador de los años 60, peso ligero, alguien que marcó una época también en el boxeo de Puerto Rico. Me imagino que tu papá te habló también de ese gran peleador. He oído mucho sobre Carlos Ortiz, no viví esa época, pero he vivido y he escuchado y todo lo que he escuchado de Carlos Ortiz, pues siempre bueno. Claro, obviamente fue una época diferente, una época con poca televisión, más afluencia en los estadios, pero un peleadorazo de cualquier forma. Y voy a cerrar con alguien que también viste nacer, crecer y llegar a la cúspide, Miguel Ángel Cotto, que es además el primer campeón en 4 categorías diferentes. Porque hay gente que dice, no, pero Cotto le ganó a Maravilla en la 4ª corona en 4 categorías diferentes y Maravilla estaba de salida, pero como quiera era Maravilla. Miguel Cotto, ¿qué pensás? Miguel Cotto, como dices tú, eran 4 divisiones, un boxeo hay que respetar, como quizás sucedió con Wilfredo Vázquez en su época, que fue campeón mundial en 3 divisiones de 3 diferentes categorías del organismo y su historia en aquel momento en el boxeo. Para mí fue lo mejor que ha dado Puerto Rico porque yo trabajé con él y la verdad que un gran ser humano, un caballero. Pero hablando de Cotto, un gran peleador, un gran taquillero, un hombre que quizás le puede decir que hizo como dicen por ahí, como dice la canción de My Way, ¿no? De Frank Sinatra, a su manera. Pero ojo, peleó con Floyd Mayweather, peleó con Canelo Álvarez, un momento que Canelo iba hacia arriba, peleó contra Shane Mosley, probablemente un Shane Mosley que todavía tenía mucho que dar. Yo creo que Cotto enfrentó a los mejores. Peleó con todos, no hay lugar a duda, peleó con todos y nunca rehubió combate. Fue un hombre que supo hacer bien las cosas. Muy técnico, ¿no? E incluso en una categoría donde había leones. Claro que sí, un gran peleador, un peleadorazo, definitivamente está ahí arriba. Claro, no podemos dejar de hacer mención especial a un Esteban de Jesús y a un Wilfredo Vázquez. Con Vázquez tiene mucha historia, Lutico. Así es, Esteban de Jesús, pues tuve la oportunidad de que mi papá estuvo también cerca de su carrera y escuché mucho de él y tuve más o menos, en el caso de Vázquez, algo especial. Vázquez fue un guerrero del ring. Campeón Vázquez, en 3 categorías diferentes. fue el primero en ganar 3 títulos mundiales en diferentes divisiones de la misma organización de la Asociación Mundial de Boxeo. Hizo historia en aquella época. Es un hombre que peleó en la casa de todos. Ganó en Japón 4 veces, ganó en Tailandia, ganó en Francia, en Italia, donde quiera que fuimos. Y un caballero dentro y fuera del ring. La verdad que se merece estar ahí también en los top. Ahora te voy a meter a un problema. Ya has dejado claro quién es tu número 1, pero me encantaría que numeraras del 1 al 5 cómo sería tu ranking de los mejores 5 puertorriqueños para dejar que la gente después haga su ranking en los comentarios. Así es. ¿Qué te parece? Así es, pues yo te diría que el mejor all-around de todo es Trinidad. Okay. Tito Trinidad, Wilfredo Gómez. Okay. Puedo decir Miguel Cotto, hablando como promotor yo acá, ¿no? Claro. Sí, porque evalúas el paquete completo, quién lleva fanáticos, quién vende el pay-per-view, quién tiene éxito en el cuadrilátero, todo eso. Ahí llevas 3. Y uno que no hemos mencionado, que fue un gran amigo, estuve muy cerca de él durante su carrera, Héctor el Macho Camacho. Paquete claro completo, sí. campeón en varias divisiones, Sí. periodo desde las 130 libras hasta las 168. Claro. Ese fue un caballo vendiendo dentro fuera del ring. Wilfredo Vázquez, tengo que ponerlo ahí porque fue alguien que hizo historia, alguien especial y que marcó mi vida. Yo les quiero invitar a ustedes que dejen su ranking de los mejores boricuas de la historia. Ya Tutico
como buen puertorriqueño dejó el suyo. Y obviamente pues acá queremos invitarlos a que ustedes opinen sobre este enriquecedor tema, un tema siempre súper sabroso para comentar y hacer la controversia, la polémica aquí en ESPN Knockout. Denle suscribirse, denle like y compartan este video. Nos vemos en la próxima.